Cultura Careta, un podcast para poner en palabras algunas de las cosas que nos pasan, algunas de las cosas que sentimos, que muy pocas veces pensamos, que muy pocas veces decimos. Hipocresías en estado puro, soberbias a punto caramelo, egoísmos absurdos, pandemias que lo amenazan todo, violencias por mayor, mezquindades inhumanas, creatividades al servicio del mal, solidaridades en decadencia, una humanidad que hace caminando hacia atrás, una unidad desperdigada en el sinsentido, una justicia social como simple declaración enunciativa. En este mundo incongruente estás vos, estoy yo. Sí, no mires para otro lado, a vos te hablo. En este mundo nos encontramos intentando transitarlo de la mejor manera posible. La cultura careta es aquella que sin duda debe caer. Espero que algunas de las próximas palabras, aunque no gusten, sirvan para algo. Todo está por venir, sabelo. Es momento de construir humanidad. Buenas. ¿Cómo están, muchachos, muchachas, muchaches? Este es un nuevo episodio de Cultura Careta. Y así lo arrancamos, transitando esta pandemia que nos encuentra encerrados, que nos encuentra reinventándonos momento a momento, y con el equipete que compone esta segunda temporada, el joven Carro y la demoledora Verón, hemos decidido trabajar este episodio al que hemos llamado Identidades. Y con esa música de fondo que está sonando a puro tambor, damos inicio y empezamos a hacer circular la palabra para zambullirnos de lleno en este concepto que a nosotros nos gusta trabajarlo en lo plural para ir descubriendo las distintas formas. ¿Qué se esconde atrás de este concepto de identidades? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué cuentan de bueno? ¿Qué cuentan de malo? ¿Qué sensaciones tienen? ¿Cómo están? ¿Cómo va Fede? ¿Cómo anda la audiencia del otro lado? Acá muy bien. Con ganas de pensar un poquito las cuestiones de las identidades, esto de identificarse. Así que contento. ¿Cómo anda, Ro? Pero acá andábamos, todo muy bien, todo tranquilo. Un poco que la lluvia nos invita justamente a lo que decía Simo y Sabisky, a poder pensar y hacernos un poco más introspectivos, me parece, ¿no? Así que esto de las identidades, qué casualidad o no, causalidad tratarla hoy. ¿Qué les parece? Por lo menos a mí me parece espectacular empezar a indagar, y si quieren y me dan permiso, disparo. Esto de hablar de las identidades me parece realmente maravilloso, y es un tema que a mí me interesa mucho en lo particular, en lo teórico, trabajarlo bastante, porque es donde radica un elemento constitutivo de lo que sería la diversidad cultural. ¿Y a qué vamos con eso, no? Que las identidades las pienso, las ligo, encuentro que tienen un desarrollo con los valores que uno va incorporando a lo largo de su vida, y que tienen que ver con un tiempo y un espacio en el que uno se va desarrollando. Y dentro de ese proceso de desarrollo identitario, y donde se van encontrando se van desarrollando distintos tipos de identidades, es donde entra lo folclórico, es donde entran las costumbres, es donde entran los ritos, es donde entran las prácticas,
en episodios anteriores, de pronto, creo que el joven Carro en un momento habló de la idea de esto. Yo no elegí ser de Boca, yo no elegí ser de River. Bueno, ¿y qué depende de eso? Y eso es parte de tu identidad. Entonces, todas aquellas almas, cuerpos o lo que fuesen que pertenecen a un equipo, pertenecen a un partido político, a una ideología, lo que fuese, son elementos, son valores que constituyen identidades. Me parece que este mosaico constituye algo superior o más grande, que es la diversidad cultural. ¿Qué opinan al respecto, muchachos? A ver, bueno, trajiste un par de conceptos e ideas que me parece que está bueno poder pensarlos. Yo voy a tener, discúlpenme, una mirada bastante pesimista o profunda de la cuestión, tal vez polémica, porque la voy a tomar desde la filosofía política. Y me parece interesante pensar las identidades como con dos variables o dos aspectos principales. Se supone que la palabra identidad, bueno, proviene del latín de lo que se repite, lo que es igual. Entonces, si es algo que se repite y es igual, debemos encontrar en una cosa o en un algo, o en este caso en nosotros, ese patrón que se repite y es igual, para decir siempre que se repita este mismo patrón, identidad, o lo que me da identidad en realidad, ¿no? Y en algún punto, ¿por qué será que socialmente estamos identificados con esto de tener que responder la identidad de quién soy yo? Viene a dar respuesta a la identidad de quién soy. Y sin embargo, cuando pensamos en el quién soy, tenemos dos lugares. Por un lado tenemos el quién soy como individual y el quién soy como colectivo. Entonces hay dos ideas que se juegan permanentemente, pero que están interrelacionadas. Y yo voy a dejar picando esto, pero después me voy a expandir un cachito más, así vamos circulando mejor la palabra y van entrelazándose mejor las ideas. Entonces vamos por el camino de quién soy. A ver, ¿qué opina el joven Carro de esto? Yo particularmente identidad, o el concepto de identidad, lo pienso en esto que decís, en esta línea de poder identificar. Es medio ser relativo, ¿no? Relativo no, constante en la palabra. Es poder verse a sí mismo. No sé cómo decirlo. Es poder ver esta capacidad de poder verse al espejo, identificarse y decir, ok, yo soy eso. Creo que va más por ese lado. Yo no tengo, a diferencia, esto es más para una cuestión verbal ahí que podemos discutirlo, yo no sé si hay como un concepto más en lo individual y lo colectivo. Como que no me quedó muy claro eso. ¿Cómo sería? Claro. ¿Qué es lo que no? Lo que no me quedó claro es esta cuestión de que hablaba de que existe la identidad en lo colectivo y la identidad en lo individual. Y para mí la identidad es una sola, que tiene que ver con cómo se ve una persona a sí misma, y después es cómo se relaciona en lo colectivo. No lo veo como dos cosas aparte. Eso no me quedó muy claro. Claro, lo que quise expresar con respecto a eso, a la identidad individual y colectiva, tiene que ver con los espacios que se construyen desde el plano de lo colectivo. Y había utilizado el ejemplo del equipo de fútbol como para pensar en un ejemplo popular, ¿no? También se puede pensar desde otro lugar, pero hay determinados valores que construyen una identidad, y que también se puede hacer esta pregunta que hacía la demoledora, que puede hacer la pregunta de el quiénes somos o el qué somos, o el qué soy, desde una identidad individual y desde una identidad colectiva. Nos podemos pensar como grupo, digo, por ejemplo, desde un equipo de fútbol, vuelvo a insistir con el mismo ejemplo, la violencia en los partidos. Esta demencia de que no puedan ir las dos hinchadas. Y vos decís, ¿qué está pasando? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué pasa en el seno, en términos identitarios, en el seno de los equipos de fútbol, de que haya una violencia tal, haya un valor violento, tal que no se pueda apreciar el ejercicio deportivo? ¿Se entiende? La contraposición con
diferencias ideológicas o políticas, dentro de los hinchas de Boca tenés radicales, tenés trocos, tenés peronistas, tenés gente de macristas, ¿se entiende? Entonces, dentro de una identidad que los reúne a todos, que son todos de Boca, son todos de River, o son todos de San Lorenzo, o el grupo que cada uno quiera elegir, tomar como ejemplo, tenés un montón de diversidad política, ideológica. A eso me refiero, joven Carro. Por ahí no me estoy explicando del todo bien. No, tranqui, Fede, que me quedó claro, ahí va. Me había pasado al principio cuando empezamos con el podcast que lo pensaba más en términos individuales, no en términos de verlo en colectivo, como un grupo humano, pero es verdad que si uno lo ve en ese aspecto y yendo con lo del fútbol, el Mundial, un gran ejemplo, cuando los hinchas se matan en todos lados, pero se unen, ¿no?, para poder ir a ver el Mundial, ¿no? Esta cuestión de que siempre el de River, el de Boca, ¿y por qué pasa eso, no? ¿En qué se encuentran? ¿En qué folclore hay ahí? ¿Y dónde ponen los valores? Pero sí, ahí entendía a lo que te estás refiriendo. Ahí hay un elemento identitario unificador. Es el de la nación, en ese caso. Sí, completamente, Sabisky, con esto que estás hablando de las nacionalidades, me trae a colación, me viene a la cabeza, por cosas que veníamos hablando también antes, de esta cuestión de grupo, ¿no? Esta cuestión de que las identidades pueden tanto unir como también pueden dividir, digo, yendo de nuevo con la analogía del fútbol, ¿no? Esta cuestión de poder identificarse en un espacio o con un grupo de gente, pero también poder localizar aquel o poder plasmar en el otro como un contrario. Me parece muy loco y muy flashero pensar las identidades desde ese lugar como una herramienta tan constructiva y, ojo, puede ser también destructiva, hay que saber cómo usarla. Bueno, yo les había dejado picando esta idea de quién soy y ustedes me están trayendo a colación también unas cuestiones que tienen que ver con la identificación respecto a contingencia, a patrones, a ideas, a circunstancias, mejor dicho. Entonces, en definitiva, ¿qué somos? ¿La esencia que nos define porque hay algo más allá de la contingencia o somos meros envases que rellenar de un montón de cuestiones del contexto, de la corbata, la camisa, el pantalón, la campera, la remera que nos ponemos ese día, con quién nos juntamos, la ideología que tenemos? Entonces acá yo por lo menos, siento que la identidad o las identidades me gusta pensarlas como algo más, como una búsqueda. ¿Se acuerdan cuando en el primer episodio hablábamos de libertades? Como esa búsqueda permanente de libertad y que la libertad en realidad radica en una idea mucho más abstracta y concreta en algún punto cuando en determinados momentos y en determinadas ideas y circunstancias. Bueno, yo creo que la madre de todas las ideas es las identidades, ¿no? Que abarca un poco esa utopía, esos sueños que sirven para seguir buscando. Como que prefiero quedarme con esta idea de identidad o identidades en las que somos una búsqueda permanente. Como seres humanos somos una búsqueda permanente de realización hacia un más allá, hacia llegar a... Porque si no es hasta aburrido pensar en llegué a este punto, soy esto, tengo tal identidad y tal identificación y a este lugar... No, prefiero que sea como un faro, como algo infinito y no algo tan finito y tan terrenal. Es cierto que la identidad también nos da ese horizonte de seguridad que en algún punto nos da para el vínculo, para la relación. Pero en definitiva también los invito a pensar que si la identidad somos, o sea, con toda esta configuración que tenemos de los gustos, la personalidad, la ideología, la nacionalidad, entonces no somos solamente lo que nosotros creemos que somos, sino lo que somos con un otro. La idea de otredad, esta idea de que los otros en realidad nos terminan de definir, y no por eso estoy hablando de lo colectivo. Estoy diciendo que somos en función de un otro, inclusive más, ligado a la idea de libertad. No somos en realidad lo que otros quieren que seamos en algún punto, y esas identidades en realidad, por eso esta búsqueda permanente y la configuración permanente. Se los dejo picando y les digo una cosa más. También hay esta idea de que sirva como motor para caminar, la búsqueda permanente de identidades, y no por eso soy una loca desquiciada que no sabe lo que es y lo que quiere.
pero sí me parece, porque eso es lo que nos quieren hacer creer, pero sí me parece que debe funcionar como contingencia, como algo modificable. Hoy soy Rocío, la demoledora Verón, que está hablando acá, pero ayer, anteayer, fui otra, y mañana voy a ser otra distinta. No somos todo el tiempo constantes, así que ahí, los dejo. Bueno, yo quiero descomprimir algo un poquito, quisiera un poquitito de pimponeo, ir y venir, porque hay algo que tiraste vos, Ro, que a mí me pasa puntualmente en cuarentena, donde me pregunté quién soy. En este contexto de crisis que se está viviendo, no solamente a nivel económico, pobreza y todas las cuestiones, sino ambiental, y habiendo sido estudiante de física y teniendo una visión cosmológica de dónde carajo está el planeta Tierra, un sistema solar, galaxias, logré encontrar una respuesta a eso, y me gustaría como compartirla acá, que tiene que ver con una identidad inclusive propia que tengo yo, desde lo personal y pensando en un colectivo, como regalarle esta idea a la audiencia. Si uno se pone a pensar el comienzo del universo, para los que no saben, el famoso Big Bang, donde para mí es donde arrancó todo, donde se dice que ahí arrancó el espacio-tiempo, arrancó toda la cuestión, simplemente se soltaron un montón de protones y electrones a circular con las reglas de la naturaleza y dijeron, Papi Cosmos le dijo, tomá, andá y hacé lo que tengas que hacer. Se fueron juntando, formaron estrellas, fueron explotando, creándose. Y en el proceso evolutivo de todo eso aparecemos nosotros. Si uno se pone a pensar a esas escalas y lo ves, no sé si alguien tuvo acá la posibilidad de ver la serie Cosmos, que es un flash, en un mínimo periodo de tiempo nosotros aparecemos. ¿Pero qué somos entonces? Porque muchas veces está esta cuestión de poder pensarse como algo extra, como espiritual, y yo lo veo en realidad como reacciones químicas súper complejas, súper complicadas, que ni sé si en algún momento podremos llegar a hacerlo, pero sucede esta cuestión de conciencia, de identidad y de poder verse. Y yo pienso, no sé, se lo regalo a la audiencia, que somos simplemente el cosmos intentando entenderse. Como que yo creo que hay una cuestión ahí medio de poder identificarse desde ese lugar. Esta es una visión personal que tengo, que quería compartirla, y no sé qué pensar al resto de esto que estoy diciendo. A mí me parece que está espectacular que le podamos regalar este tipo de reflexiones a la audiencia. Ya harán sus propias devoluciones. Y me parece que está buenísimo porque se vincula a la pregunta que decía la demoledora. Fíjate cómo de alguna u otra forma empiezan a interactuar. Lo que yo digo con respecto a lo que planteaba al comienzo es que esa respuesta de lo que sos, desde tu cosmovisión, para usar una terminología similar a la que estabas planteando, de alguna u otra forma, y esto es como pregunta, un religioso te diría que el mundo, la humanidad no arrancó ahí. O sea, tiene una cosmovisión totalmente distinta del responder al yo, responder a su propia identidad y responder a las identidades colectivas. Un poco esto de lo que decía la demoledora, de cómo uno se vincula con los otros. Las identidades van desde ese lugar, ¿no? Desde qué lugar, yo creo que también es eso, ¿no? Desde qué lugar se para uno para poder decir qué es, o imponerle, y acá es una discusión que se está dando también, qué identidad tiene que tener otro, que es como, no, pará, uno no tiene que forzar las identidades de otra persona, bueno, y ahí estamos en esta puja constante. Y esta puja constante que decís que ocurre, Simon, y estoy muy de acuerdo, tiene que ver de nuevo con el carácter constrictor y autodeterminante que tiene la sociedad, que tienen las sociedades, con el peso específico de lo que tienen que ver las imposiciones de los grandes poderes. Ni hablar, si vamos a hablar de identidad, lo que te dice que es la identidad de los grandes medios. Trayendo un poco a esto que decía en el comienzo Sabisky, esta idea de que el fútbol, por ejemplo, nos da una determinada identidad en múltiples identidades, porque somos en realidad múltiples identidades, pero en ese momento soy más fútbol y más de ese equipo que otra cosa en ese momento, pero al mismo tiempo, qué finito que es, porque dejo de ser eso, inmediatamente salí a la cancha, uno cree que sigue siendo con ese nivel de intensidad, pero estoy en otro ámbito y soy mamá, papá, hermano, hermana, hija, hije, amiga, amiga, o sea, somos un montón de cosas como que se entremezclan. Entonces, ¿quién soy realmente? Soy el equipo de fútbol, soy la nacionalidad, soy peronista, eso es lo que me define. ¿Qué pasara si nos sacaran todo eso?
Si un día toda esa contingencia, que por muy externa que fuera, por muy impuesta que sea, por muy, no sé, hasta por eso es finita y irrevocable, inclusive si esa posibilidad de elegir y decir, che, yo hoy no quiero ser más esto que me traigo acá conmigo mismo y que me impusieron, nos sacaran hasta esa posibilidad de elegir, quiero sacarme esto de encima mío y ser esta otra cosa. Nos sacaran la posibilidad de desidentificarnos, digamos. Ejemplo concreto, la cuestión del terrorismo de Estado en la Argentina, el robo de las identidades, porque era un robo de identidades, era borrar directamente, ni siquiera era un robo, era borrar directamente la faz de la tierra y decirte, hoy no sos más esto, sos esta otra cosa, y sos cosa, sos un envase al que hay que rellenar con un contenido específico, pero de manera mucho más todavía. Entonces, fíjate si no es, volvemos a esta idea otra vez de que somos un relleno constante, pero lo quiero dejar abierto porque me parece que dátela para cortar con esto que planteo. Sí, a mí me parece que está buenísimo esto de los derechos humanos porque hemos escuchado, hemos estudiado y transitado muy cerca, con orgullo, el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, sobre el rescate de las identidades. Y ahí cuando la demoledora habla de somos un contenido, me hace pensar mucho porque somos un contenido, por ejemplo, hay un banco genético que fue el ejemplo, ¿no? De rescate de identidades que llevaron adelante las abuelas de Plaza de Mayo. Ese banco genético es algo extremadamente objetivo para poder identificar a aquellos nietos que la dictadura cívico-militar se encargó de hacer desaparecer o ubicarlos con otras familias, básicamente cambiarles la identidad. Digo, en esta idea de contenido, que es más bien subjetivo, más bien abstracto, más bien cultural, y me parece que eso de lo cultural y de la tensión y de lo que quieren que seamos, y de esta disputa de la que hablaba el joven Carro hace un rato, me parece que tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? Terminamos siendo contenedores de un montón de valores y de principios que son principalmente culturales y que van modelando nuestra identidad. Pero hay una parte de esa identidad que es meramente biológica, extremadamente biológica, y que tiene que ver principalmente con nuestro ADN. Siguiendo con la línea de Saminsky ahí para darte una mano, Negri, son las líneas, son las de códigos de genes que se van concatenando y se van juntando para luego de esa forma ser la persona que somos, y de manera sumamente azarosa también, digo, por eso también. Claro, pero fíjate si no vino a ser disruptivo el carácter de la genética, el carácter biologicista. Otra vez estamos, lo social, el carácter más de aquello que no podemos, más cualitativo versus lo cuantitativo, porque es cantidades de determinadas plaquetas y no sé qué, bueno, nada, me parece que vino a tener un carácter disruptivo porque dijo, sos esto, sos otra cosa, no hay otro igual a vos. Es la única certeza que tenemos. Que solo sé que nadie puede tener mi mismo ADN. Nada más, compartimos sí, pero fíjense que hasta eso, compartimos identidad hasta en el ADN, porque parte de ese ADN también existe o existió a través de una línea de temporalidad. Fíjense si no somos un colectivo, si no dependemos de esa otra edad. De vuelta a esta idea. Creo que este ejercicio al que estamos invitando a la audiencia a hacer es como a repensar la identidad de cada uno. Les voy a contar algo que me pasó esta semana. Antes quería recomendarles un libro que a mí me hizo muy bien, que es un libro que se llama Discurso del Método, de Descartes. Está buenísimo, o sea, a mí me partió la cabeza, porque básicamente lo que él plantea es que en un momento de su vida empezó a descreer de todo. Como que al principio se estaba haciendo un montón de preguntas y no entendía por dónde venía, y para empezar a conformar cada uno de sus aspectos, sabiendo que venía con una historia, con un desarrollo previo, pero como para empezar a constituirlo, a pensarlo, esto que estamos invitando a hacer a la audiencia, ¿no? Y que estamos haciéndonos nosotros también. De pensar de dónde venimos, cuáles son nuestros valores, a qué identidades colectivas pertenecemos,
etcétera, etcétera. Corrernos de Así. verdades absolutas en algún punto, ¿no? Corrernos de esa verdad absoluta y como si fuese que hay una respuesta concreta, única, fija e inmóvil. Y constante, esto que decía la demoledora hace un ratito, esto constante de que nuestra identidad va a ser única. Bueno, el ADN va a ser único. Pero después, esto que decía el joven Carro, la parte cultural va a ir cambiando en función de los contextos, y ahí sí me pienso, nos podemos llegar a pensar como contenedores de que me pueden meter cualquier cosita en la cabeza, ¿entendés? O sea, nadie de este planeta va a ser el mismo antes y después de la cuarentena, la pandemia o como querramos llamarlo. Lo que les iba a contar, que me pasó esta semana, es que estaba hablando con una compañera por un tema de la facu. O sea, me comunico con ella y le digo no, porque los compañeros, y me dice, es increíble cómo tenés incorporado el léxico ya inclusivo. Me dice, es como un idioma nuevo. Me dice, a mí me cuesta mucho. ¿Y por qué traigo esto? Entonces yo agarro y le digo, mirá, es un ejercicio que trato de hacer todo el tiempo para poder incorporarlo. Lo que me está pasando, y cada vez más, es que me siento que cuando hablo solamente en masculino, estoy dejando afuera no solamente a las mujeres, sino que también estoy dejando afuera todas las diversidades sexuales. Me siento en falta, o sea, me siento como de alguna u otra forma en infracción moral y ética, porque ¿por qué voy a hablarle solamente a los hombres? Entonces digo, esto es lo que, una cosa es decirlo y otra cosa es que te esté pasando. Bueno, a mí me está pasando, que estoy en ese ejercicio. Entonces, bueno, nada, en relación a esto, lo que quiero decir es que hay un proceso interno donde yo estoy modificando mi propia identidad en cómo yo me comunico, por un lado. Y por el otro lado, que aparecen las identidades de las que yo estoy hablando, que son ellos, ellas y ellas, porque hay un montón de diversidades que están contempladas en ese ellas. Nada, quería compartirles esto porque me parece que es parte de esto, de trabajar sobre la identidad propia y la identidad de los demás. Qué bello que traigas esto, por favor, Sabisky, por favor. Porque justamente, mirá, estamos creo que interconectadas acá, hablando del léxico inclusivo. Me parece que justamente las identidades, ahí es un ejemplo claro de que son mutables, cambiantes, constantes y que tenemos que sacarnos ese chip que nos quieren hacer creer que somos fijos y hoy naciste en tal lugar, en tal espacio, y sí, nos puede el espacio, el lugar, el contexto nos determina, pero no nos determina para siempre. Y aún con un contexto que nos constriñe y nos determina y nos trata de envase, también podemos escapar de eso. Justamente la idea de libertad, la idea de escapar y autoidentificarnos con otras cosas. Voy a traer dos cuestiones con respecto al género. La filosofía de género dice que es más correcto que hablar de identidad o es más amplio y universal la idea de desidentificarse o autoidentificarse. Y justo coincide con las ciencias sociales que hablan de un carácter más sociológico en el que te dice que hay un proceso de identificación del ser humano con distintos mecanismos con los que va incorporando, con distintas contingencias, como vuelvo a decir, con distintos contextos, ámbitos, gustos, elecciones. Y me parece que es hermoso pensarlo así, porque somos lenguaje permanente, estamos construidos y constituidos bajo un lenguaje que o nos estanca o nos libera y nos impulsa a repensarnos permanentemente. Yo sé, hay algo que quiero invitar a la audiencia, aprovecho este momento, es, me quedé pensando, digo, ¿cómo hago para decir a la audiencia en este momento, hablando de las identidades, de sacarnos la careta? Bueno, me parece que sacarme la careta en este momento es romper con una falsa idea de una identidad fija y estable. Saquémonos esa careta que dice, soy esto, no, soy esto y soy muchas otras cosas más y mañana puedo ser otra cosa. Y no por eso tengo que ser juzgado como con una identidad fija, que de hecho, dicho sea de paso, las identidades más fijas y estructuradas son las que más han hecho daño en la humanidad, el nazismo, el fascismo, con una identidad como muy rígida, como tiene que ser esto y no otra cosa, lo que han llevado a las guerras mundiales. Me parece que hay que tener ojo con eso de las identidades absolutas, con todas las ideas en realidad absolutas.
La pregunta, respondiendo puntualmente a la pregunta tuya, Fede, la verdad a mí me cuesta una bocha, pero me cuesta en términos no por no quererlo, sino porque me cuesta incorporarlo. Como que pienso, recién estaba pensando, diciendo de que espero que para mi sobrinita, cuando sea más grande y tenga mi edad y yo tenga 40 y pico, me diga, bueno, nada, es inimputable, digo, como que ya está, es como ya viejo, no lo va a tener tan incorporado. Sí es verdad que el trabajo está, pero en lo personal me cuesta, pero no veo ningún problema, me parece que inclusive es completamente correcto con todo esto que está diciendo Ro, de este lenguaje, la lengua que es completamente viva y está en constante movimiento, si no, no tendríamos la diversidad de idiomas que hay en el planeta. Pero puntualmente respondiendo a tu duda, no, pero estamos trabajando en ello. Y te hago una consulta, ¿te parece que se te complica por una cuestión cultural o por una cuestión meramente mecánica, que es el del hablar sería, ¿no? O sea, como incorporar otra cuestión. O porque a mí también me ha pasado que culturalmente es como que agarro y digo, me siento un idiota hablando así, ¿entendés? Por momentos. Me juega miti-miti, ¿no? Hay una cuestión, tal vez puede ser en ámbitos que es como que digo, tal vez no da, ¿viste? Hay como una presión ahí que a veces uno lee. Normalmente me chupo un huevo últimamente y si me sale, lo pensé, lo digo. Pero es esto que decís, no me sale, no es mecánico, no me sale como estoy hablando ahora, digo, no estoy pensando cada palabra que estoy diciendo cuando digo, pienso y lo digo. Y eso aún no creo que me vaya a suceder por una cuestión de tiempos. Pero sí veo, por ejemplo, mucha gente más chica que yo que lo tiene muy incorporado y casi lo tiene hasta muy mecánico, y no me quiero ni imaginar lo que van a hacer las futuras generaciones, donde lo van a tener como pedir la gaseosa, más o menos, en el restaurante. Fíjense si no seremos construcciones permanentes, en permanente movimiento. Me gusta, me fantasea muchísimo la cabeza y las ganas, el deseo de volver a pensarme todo el tiempo como sujeto que evoluciona, pero no por una evolución que tiene que llegar a un fin determinado, como nos quieren hacer creer que tu objetivo en el mundo, en la vida. Está bien el que quiera creer que tiene un objetivo en este mundo, y ya le sirve esa idea. Yo prefiero creer que hay un modo de evolución permanente y de autosuperación y de construcción que tiene que ver con lo individual, pero también siempre con lo colectivo, hoy más que nunca con lo colectivo. Y con el lenguaje al principio, ¿no les pasaba que era como sentirse medio ridículo o ridícule diciendo, che, ¿qué estoy diciendo esto de la E? Y te daba un poquito de vergüenza. Che, pero ahí donde te da vergüenza, revisemos qué es lo que te está dando vergüenza en realidad. Si hablar con un lenguaje que tiene que ver con que una palabra no es la correcta según la Real Academia Española o quien sea que lo inventó, o tiene que ver con invisibilizar un montón de cosas que hay detrás de esa E, de esa X, de esa arroba que en un momento se inventó, de modos más amables. ¿Con quién estamos siendo deshonestos en realidad? Cuando negamos esas letras, esas palabras y nos avergonzamos y nos cuesta. Bueno, que nos cueste está bien, lo que digo es, me parece que tenemos que como repensarnos todo el tiempo, revisar qué es lo que estamos haciendo y qué nos sucede con eso, darnos tiempo, pero sí dar lugar a que eso suceda. Me pasó algo bastante particular, que cuando presenté mi primer libro, invité a un par de compañeros a ser parte del panel. Y me había tomado el trabajo, antes de cuando estaba en el proceso de edición, como que me tomé el trabajo de hablarle tanto a los hombres en ese momento, ya pasaron un par de años largos, me había tomado el trabajo como para hablarles, como incorporar esta cuestión de no solamente hablar en masculino. Entonces, en el comienzo del libro lo que digo es, este libro o estas palabras están dedicadas o pensadas para todos los hombres y todas las mujeres, aunque se hable en masculino, ¿sí? Entonces hago la aclaración. Y una compañera, Rosa, a la que quiero mucho, ella me agarra y me dice, Fede, mirá, está bueno esto que pones, pero hay que tratar de no generar como la polarización, ¿no? O sea, porque en el medio hay un montón no es ni ellos ni ellas, es ellas. O sea, hay toda una cantidad. ¿Cuándo me lo dijo? Yo te juro que la miré como diciendo, no, vos me estás hablando en chino, así, corta. Como que era una cosa muy complicada. O sea, yo ya estaba haciendo un esfuerzo gigante para poder hablar de ellos y de ellas y no marear al lector. Entonces hice esa aclaración inicial.
Pero cuando ella viene y me dice que hay un montón de diversidad sexual y que no está contemplada, pero te juro, yo escucho mucho a los compañeros cuando vienen con críticas o con observaciones constructivas, y fue una patada ninja en la pera. O sea, te juro que es el día de hoy que me quedó ahí temblando, pero con buena onda, ¿no? O sea, fue como, loco, hay que incorporar. Y esto nos hace reflexionar sobre el aspecto sexual de las identidades, porque digo, antes poníamos el ejemplo de lo deportivo. Bueno, yo puedo ser de Boca, de River, de San Lorenzo. Bueno, tiene que ver y hasta puede ser una cuestión familiar, que de tradición, de costumbre. Pero sexual y de género, son dos cosas distintas, la sexualidad con el género. A ver, expláyese que me interesa. Bueno, porque cuando te dicen en el documento, por ejemplo, qué momento, cuando tenés que hacerte el documento, que donde te dice quién sos esto para siempre. Número de DNI tanto, sos un numerito, así como sos un ADN, sos un número también, ¿no? Para el Estado, para las naciones. Polémico, está lindo pensarlo igual, es un modo de organización. No, por eso hay quienes están contentos con eso, o les da lo mismo. Solo que en todo orden corremos peligro de ser dogmatizados, así que ahí hay que repensarse, de entrar en un dogma que no nos permita escindirnos de ese lugar. Bueno, nada, lo que decía, ¿sabés qué? Esto de la sexualidad, porque en el DNI te dice sexo masculino o femenino, pero en realidad es el género que elijo, y el género puede ser transgénero, bisexual, bueno, como que la sexualidad tiene que ver más con un acto concreto y el género tiene que ver con esto más de la identidad, con el otro, tiene que ver con un carácter más sociológico, es el carácter más social. El otro es más un número inclusive, es esto o lo otro. Por eso te decía lo de solo la sexualidad y lo de género. Hay un paradigma ahí que se abrió y que está bueno rediscutirlo y repensarlo sobre el sexo y el género. Arrancando ya en este tramo final de este episodio al que hemos llamado Identidades y al que le hemos dado una buena rosca, un buen recorrido, posiciones, contraposiciones, construcciones y deconstrucciones también, que me gusta bastante esa idea. Últimas palabras para la audiencia, para dejar rebotando ahí. ¿Qué tienen para dar, compañeros? Bueno, últimas palabras. Reitero de vuelta esto de sacarnos las caretas preguntándonos, animándonos a hacer todo lo que queremos ser, todo lo que querramos ser. Vayamos en esa búsqueda permanente, así como buscamos la libertad y parecemos que estamos buscando el tesoro escondido. Bueno, no, me parece que nos tiene que servir para caminar. Animémonos a ser. Rompamos esquemas, rompamos estereotipos, escapémonos de estas paredes de la propia cárcel que nos quieren imponer. Parezco re autárquica con todo esto. Anarquía absoluta lo mío, ¿eh? Yo a la audiencia le mando un saludo grande que nos está escuchando. Gracias por escucharnos a los tres en las distintas reflexiones que vamos haciendo. Repreguntarse dónde están parados, en dónde ponen su identidad, dónde ponen sus valores, su encuentro, esos lugares donde se encuentran con los otros, y por qué no, ver si son lugares de construcción, de fomentar lo colectivo, lo lindo, lo armonioso, que a veces puede pasar que te encuentras en un espacio, te identificás y no termina siendo de lo mejor. Así que es importante siempre repreguntarse esas cosas. Y así nos despedimos con estas reflexiones de estos dos compañeros que la rompen toda, absolutamente toda, en cada episodio. Queremos agradecerle a la jefa Mora, que está atrás de los controles, metiéndole toda esa magia, toda esa impronta para que la música y los distintos climas se puedan dar acompañando estas reflexiones que vamos planteando en esta conversación que se da entre nosotros. Agradecerle también a Juan Savisky, a Enrique Savisky, a Leo Bon,
a Ulises, que siempre están ahí, y a todos ustedes que están escuchando y que nos hacen llegar por los distintos medios, redes, las observaciones, críticas, saludos de aliento. Y decirles, por último, que saquémonos la careta y animémonos tomando lo que decía la demoledora Verón, tomando lo que decía el joven Carro, animémonos a pensar qué identidad individual estamos construyendo, de qué identidad o a qué identidades colectivas pertenecemos, animémonos a ser, veamos cuáles son esos valores culturales que nos atraviesan, veamos qué tipo de contenedor somos o qué tipo de abrojo donde se nos pegan, donde se nos incorporan determinados valores que no queremos, no tenemos nada que ver con ellos y de pronto los estamos reproduciendo. Saquémonos esa careta que nos hace ser dentro de una sociedad que es bastante hipócrita, y apostemos a una construcción que se retroalimente, que se fortalezca desde la desconstrucción, que permite pensarse, permite identificarse identitariamente en lo individual y en lo colectivo, siempre con un objetivo de justicia social y de democracia participativa. Y así nos despedimos. Los saludamos, les mandamos un fuerte abrazo y decirles que si alguna de estas palabras tocaron tus fibras, no dudes en compartirla. Hasta el próximo episodio de Cultura Careta.